Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez. Ale, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones acá desde Lancaster, Pensilvania. Estamos aquí una vez más, aquí gozándonos, ¿verdad? Estudiando la lección. Ya falta una, estamos a ley de una ya. Esta es la penúltima, ¿verdad? La número 12. Rápido, Esto rapidísimo. es, esto es como decían antes, friando y comiendo, ¿sabes? Ahora es el fry y comiendo. Bueno, tus redes sociales, tíralas rapidito. Mira, rápido, ya saben, Eyes on the Cross ahí en YouTube, Eyes on the Cross, Eyes on the Cross. Ahí nos puedes conseguir en Eyes on the Cross. Gracias por el apoyo que nos han dado con lo de José Javier, al igual que Cindy del Toro. Esos son los pocos que están ahora mismo, los últimos que han salido. Pronto sale la lupa bíblica. Vamos a estar hablando también y pronto va a salir otra lupa bíblica con otra persona desde Atlanta que nos va a estar hablando sobre la ley. Está vigente, una pregunta. Así que, gente pendiente, vamos a estar ahí, vamos a salir con la lupa bíblica, tú sabes, con la segunda parte de la verdadera marca de la bestia. Así que, gente pendiente, que vamos a salir ya pronto. Y recuerde también, ¿verdad? Apoyar mis redes sociales, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. También me puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2023 y también Del Valle 2022, perdón, y también nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. Recuerde que han comenzado, igual que Alexander también, ha vuelto otra vez, Guerreros de Oración. Y comenzamos con el pastor Efrén Pagán y también esta semana que pasó con el cantante Jorge Soto. Así que síganos apoyando, denle like a los diferentes ministerios, tanto el de Alexander como el mío, denle like, suscríbase para que nos pueda ayudar a llevar el mensaje de Jesús a las personas que no lo conocen. Bien, Alexander, vamos con la oración. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder abrir la Biblia y estudiarla libremente. Padre, te pido que por favor que seas tú, como siempre te pedimos, que seas tú el que hable, que no seas del Valle ni yo, que seas tú el que dé la palabra que tenemos que llevar, que el Espíritu Santo nos use como instrumento para poder llevar ese mensaje a cualquier persona que tenga que escucharlo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos rápidamente con el título, Juzgado y Crucificado, Alexander. Bueno, cuando yo estaba estudiando juzgado y crucificado, dije, Dios, pero la otra no era también lo mismo. que también fue juzgado, pero era apresado. Apresado. Exacto. Y vuelvo a decir, vamos a ponerlo así, Jesús pasó como dos juicios, vamos a ponerlo así. Primero el juicio de esta gente y después el juicio contra lo que vamos a ver ahora, ¿verdad que sí? Pero en esta vez vemos la parte final de ese juicio y lo que, cómo es, y lo que pasó con Jesús en ese juicio. Bien, vemos, ¿verdad? Que Jesús, su muerte estuvo rodeado de ironía. Paganos y judíos por igual lo declaraban rey Alexander. Eso es parte de lo que vamos a ver. Sin embargo, ninguno de ellos realmente creía eso. Mientras que los judíos piensan que Jesús llama a Elías, mientras clama a su padre, un soldado pagano le declara hijo de Dios. Y vemos que parte de lo que se va a ver, ¿verdad?, en esta lección es cuando Pilato le declara a Jesús rey de los judíos. Los soldados se postran ante el rey de los judíos, pero de una manera, ¿verdad?, que no es la mejor. Y también la multitud llama a Jesús rey de Israel. El centurión le declara a Jesús que sí, ese es verdaderamente el Hijo de Dios. Y José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Y de quién es, a qué pertenece José de Arimatea, ya mismito vamos a ver de dónde era él. Alexander, ¿algún comentario de esa parte del sábado? Estamos ahí, vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a pasar rápidamente el domingo. Muy bien. Y el domingo dice, ¿tú eres el rey de los judíos?
Ey, se nos olvidó leer el versículo de memoria. Vamos a Ay, leerlo ay, rápidamente. no, no, léelo, léelo. Y dice, y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Marcos 15:34. Así que vamos para la parte del domingo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Nada. Poncio Pilato, gran conocido por lavarse las manos. ¿La que sí? O sea, todo el mundo lo conoce. Porque eso es un refrán. Te está lavando las manos como Pilato. ¿Y por qué se lavó las manos? Vamos a ver eso ahora. Que fue gobernador de Judea entre el 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable, según vemos aquí, y habían varias acciones que causaban consternación en cuanto a él, ¿verdad? Pero que hay algo importante. Cuando los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, aun cuando tenía, como quien dice, no era el más de los amables y tenía una duda reputación, dice que él no halló en el delito. Qué cosas, ¿no? Pilato no halló en el delito, ¿me entiendes? Entonces, porque ellos llevaban, ¿cómo es? Los judíos llevaron a Jesús en el delito de blasfemia porque él decía que él era el Mesías, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, ellos no veían, según aquí de la palabra, yo la tuve que buscar porque no la entendí. Eh, no la tengo aquí ahora mismo escrito, pero la palabra que decía que era que Jesús estaba escandalizando, creando una situación en la cual estaba en contra, conspirando contra el gobernador, ¿sabe? El gobernador que estaba en ese tiempo y qué sé yo, ¿sabe? Pero Pilato no encontró que fuera así. Por eso es que dice, ¿sabe? Yo no hago delito. Entonces cuando él le dice a él, que Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo dijiste. Tú lo has dicho, ¿sabes? Pilato usó esa acusación para burlarse de los líderes judíos. ¿Queréis que mate a nuestro rey? También le dio, ¿me entiendes? Sin embargo, capítulo antes de ello, castigando a Jesús y liberando un verdadero malhechor, ¿me entiendes? ¿Por qué? Cuando Jesús porque eso era, vamos a ponerlo así, déjame, pum, para ponerlo todo centralizado. En la Pascua siempre se hacía que se liberaba un malhechor, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Entonces, Pilato quería, porque como Pilato no encontró, mira cómo es la cosa, como Pilato no encontró delito alguno en cuanto a Jesús, él cogió y dijo, déjame ver cómo yo puedo liberarme de esto. ¿Me entiendes? Entonces él trató de liberarse de eso, que inclusive cuando él puso, aunque aquí no se especifica nada de Barrabás, pero todo el mundo sabe que Barrabás era una persona bien desgraciada en esos tiempos, era uno de los más malos, de los más vil que había en esos tiempos, ¿sabes? Pero él se quiso salir de eso, inclusive cuando él representó a Jesús, él dijo, ¿quieren que liberen al rey de los judíos? ¿Sabes? Lo hizo de una forma irónica, pero a la misma vez es como que estaba medio convencido de lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó? Eso de vez de ayudar a Jesús hizo que se agitaran las masas y las masas dijeran, no, ¿sabes? Crucifíquenlo, ¿me entiendes? Y ahí fue que pasó la cosa, ¿me entiendes? Y ahí es que estamos, ¿sabes? Ahí es que estaba Pilato, de vez de Pilato, de vez de ayudar a Jesús, trató de ayudarse él mismo, porque fue lo que ayudarse él mismo. Y él sentía que los judíos tenían un poquito de envidia contra Jesús. Y él sentía que él sabía que lo que estaba pasando ahí era más de envidia que nada más por lo que estaba pasando Jesús. Pero de vez de tener esa oportunidad como gobernador y hacer las cosas como él trató de hacer las cosas por mejor para el pueblo. Y ahí fue que el Pilato falló. Y ahí fue que vemos que Pilato se lava las manos cuando hace juicio en contra de Jesús. ¿Algo que quieras añadir? Sí, esta parte es importante, ¿verdad? Porque al eh, él burlarse de esa manera, como que eh, él era rey,
que Jesús era rey, porque eso era lo que Ajá. decían, ¿verdad? Y inclusive la semana antes lo querían declarar rey, y Jesús no quiso, dice que Jesús lloró. Pues ya eso se había un rumor de que él quería, ¿verdad? El reino lo quería para él. Esos eran los rumores. ¿Y qué Ujú. pasa? Por eso es que Pilato dice, ¿acaso tú eres rey de los judíos? Y Ajá. entonces, pues, ¿qué pasa? Llega el momento dado que Pilato sabía que ese hombre que estaba ahí era inocente. Exacto. Él se confió, él dijo, yo lo que voy a hacer es que me voy a burlar de ellos, pero lo voy a sacar inocente. Porque Barrabás es tan malo que Jesús no ha hecho nada. Jesús no ha hecho nada. Es un hombre inocente. Pero Barrabás es tan malo que van a decir, suelten a Jesús y a Barrabás, ¿verdad? Que lo crucifique, porque verdaderamente el malo de la película era él, para uno decirlo así. Ajá. Pero ¿qué Ajá. pasó? Una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta, el Espíritu de Profecía lo menciona, que dentro de esas multitudes dice que habían demonios. Y aunque la gente decía crucifícale, también esos demonios gritaban que crucifícale. Y sabes que cuando en una muchedumbre empiezan a decir algo, aunque sea algo incoherente, la gente sigue repitiendo. Eso es Y así. verdaderamente los demonios maléficos estaban allí y gritaban crucifícale y la gente gritaba crucifícale. ¿Me entiendes? O sea, y le salió el tiro por otro lado a Pilato. O sea, él pensaba Ajá. que su plan, él iba a salir limpio, Jesús no le iban a hacer nada, pero no salió así, no le salió así. Soltaron a que a Barrabás y a Ahora va. Jesús, pues lo crucificaron. Así que vemos, ¿verdad? Que lamentablemente esa profecía se cumple en ese momento porque sueltan al ladrón y al inocente, pues lo crucifican. Bien, vamos a la parte del lunes. Salve, rey de los judíos. Y Mm. dándole seguimiento, ¿verdad? Esa parte que tú diste, pues como él lo proclamó rey de los judíos, pues ¿qué pasa? Pues vamos a ir allá a azotarlo porque se cree rey. Entonces, ¿qué pasó? Le hicieron una burla, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto, ¿verdad? Como los reyes, un cetro también. Y sabes que habían unas leyes que pues azotaban tantos azotes, pero cuando a alguien lo iban a crucificar, era hasta que el que estaba dando se cansara, Alexander. Y dice que tenía como al final una bolita que tenía como unas pullitas, y cuando eso se Ajá. tejaba a la carne, lo que hacía es que la abría. Así que imagínate a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente lo escupían, le daban de bofetadas, se le postraban haciéndole burla. Sí, tú eres rey, y se postraban, pero ¿qué pasa? En Ujú. verdad, ellos estaban rendiendo tributo al verdadero rey, porque ese era el rey, ese es el rey ¿verdad? El universo. Pero ellos entendían que lo estaban ridiculizando. Para ellos era un juego, Alexander, pero era un juego Ujú. cruel. Aunque no podían ver a Jesús como rey, algunos terminaron reconociéndole como hijo de Dios. Sin saberlo, como dije, rendían tributo al verdadero rey. Ahora, te voy a decir algo antes de seguir esta parte, aunque ya salimos de la parte de Pilato, pero Ujú. Pilato es el único hombre que ha tenido a Dios amarrado al lado, ahí, amarrado y con la oportunidad de preguntarle cualquier cosa que él desee. Tú y yo no podemos tener a Jesús aquí agajado y amarrarlo como lo amarraron, pero Pilato lo tenía ahí, Pilato lo tenía ahí. El único hombre que tuvo esa, ¿verdad? De mala manera fue, pero Jesús, aunque quería ir, si se hubiera querido ir, se iba, pero él sabía que estaba cumpliendo la misión y no se iba a ir. Así Ujú. que Pilato tuvo, ¿verdad? Ese momento de hablarle tantas cosas a Jesús, pero lo que hizo fue perder el tiempo, ¿me entiendes? Ujú. Así que vemos que esta cuestión de rey, de, 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 de ridiculizar, si tú vienes a ver, todo le salió por otro lado a Pilato. De hecho, la misma esposa le dijo en un momento dado que había tenido un sueño y que lo dejara No libre, lo acusara. Que no lo que lo acusara. acusara, que no lo acusara. Así que vemos que todas estas cosas son por lo que tú dijiste, la envidia y lo que había pasado unos días antes
¿verdad? El reinado que le querían hacer a Jesús. ¿Algún comentario de esa parte, Alexander? No, no, los mismos, como digo, los mismos soldados estaban haciendo como una mofa cuando trataron de, ¿sabes? Estaban mofándose de Jesús y no sabían que estaban haciendo lo que deberían haber hecho de verdad sin tener que azotarlo, claro está, y hacerle lo verdad, sino que hacerlo de verdad, hacerlo de corazón, exaltarlo por su grandeza que había hecho, ¿me entiendes? Pero los soldados se dejaron llevar también por la corriente, como uno dice. O sea, como los mismos demonios que tuvieron con la multitud, estaban con los soldados allí mismo, bregándole con la mente, ¿sabes? Y pues los soldados, pues lamentablemente, se autocondenaron como otras más que vamos a ver en la lección. Vamos a la parte del martes. Dice la crucifixión. Y aquí vemos la parte que es la parte donde el mundo, la parte relato de la pasión de Cristo. Dicen por ahí, ¿sabes? Vemos a Jesús que fue una víctima silenciosa, como dice aquí la lección. Una víctima que fue calladito a sufrir por nosotros. Entonces, pero mira, vi la lección aquí y me dio como que una poquito de nostalgia, ¿sabes? Porque no se pone a pensar uno contra, mano. Jesús sufrió mucho por nosotros, ¿me entiendes? Más las cosas que uno conoce. ¿Sabes? Vemos aquí que vimos que él estuvo básicamente en ayuno. Como, eso empezó viernes en la noche. Lo único que estuvo él fue la Santa Cena, ¿verdad? La cena de la Pascua con los discípulos. ¿Entiendes? Eso fue viernes en la noche y estuvo todo el día, como quien dice, en ayuno. ¿Me entiendes? Tú sabes lo que es tú estar en ayuno. Hoy mismo yo estaba trabajando y había desayunado y qué sé yo, y el almuerzo yo estaba diatre, hermano. De hecho, ¿me entiendes? Estoy loco por el almuerzo, que tengo un hambre brutal, ¿me entiendes? Entonces, imagínate ser azotado, te metan pescosas, se burlen de ti, ¿me entiendes? La presión que tú tienes mental, no sabes, la presión física, todo eso, ¿me entiendes? Jesús no podía con la cruz cuando le dijeron que llevara la cruz, ¿sabes? Y vemos también que Jesús tenía, en todo Marcos, vemos cómo Jesús tenía el control de las cosas, menos en este momento. En este momento Jesús estaba siendo dirigido por la humillación, dirigido por lo que estaba pasando contra él, dirigido por los soldados, por Roma, por el mismo enemigo tratando de quitarle el poderío, ¿me entiendes? Y vemos también cómo, ¿sabes? Ahí en la parte del Marte nos explica de que los clavos, ¿sabes? Que dicen que la mano en aquel tiempo era la parte desde la mano hasta acá, hasta el antebrazo, que puede que hayan traspasado por aquí y en diferentes partes, ¿me entiendes? Y en los pies. Y dice que una de las causas por la muerte en crucifixión no era por la sangre que perdían, sino era por el dolor que sentía, la agonía del dolor. Y una de las asfixias, o sea, que para ellos respirar tenían que hacer flexión en las piernas, ¿sabes? Las piernas tuyas están clavadas, tú tienes que hacer fuerza en ese clavo para poder levantar y coger el aire. Y la gente se moría de la asfixia por eso, ¿me entiendes? No solamente eso. Si tú te pones a buscar los baños romanos, cómo la gente iba al baño, los soldados tenían una esponja con ellos. ¿Por qué tenían ellos una esponja con ellos? Porque esa esponja, cuando iban al baño, la echaban agua y vinagre y se limpiaban. Ya tú sabes que se limpiaban para tener eso. Eso era, así se usaban los baños. Usted lo busca, baños romanos, y vas a encontrar que la esponja se usaba para muchas cosas. Y todas las cosas que tenían la esponja, los soldados romanos tenían su propia esponja con ellos. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que le dieron a beber a Jesús cuando tenía sed? ¿Una esponja con qué? Con agua y vinagre. So, ya tú sabes con qué usaban esa esponja y cómo fue que se la dieron a él, ¿sabes? Sacaron la esponja donde ellos se limpiaban, mojaron con agua y vinagre y se la dieron a Jesús para que bebiera el agua y vinagre de ahí, ¿sabes? Eso es, ¿sabes? Una mofa completamente. Y ahora volvemos. Marcos, si tú miras Marcos, siempre
Marcos siempre estaba Jesús sanando a la gente y decía, te quedas callado, no digas nada, hasta los últimos milagros, que fue cerca de lo último de Jesús. Pero en el libro de Marcos nunca se había hablado tanto sobre Señor, Hijo de Dios, Cristo, hasta en este momento. En este momento, cuando se estaban burlando a Jesús, siempre le decían que, tú eres el Señor, tú dices que eres Cristo, tú dices que eres el Señor, ¿se me entiende? Inclusive en Marcos 15:32 dice, el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos, ¿sabes? En forma de burla. En todo el marco no se había hablado tanto hasta en este momento, en la parte de la pasión, ahí que se habla mucho sobre Cristo, sobre Jesús y todo, sobre el Señor, el Rey de los judíos y todo, en forma de mofa. Lo que no sabe esa gente es que están haciendo igual que los soldados, se estaban autocondenando ellos mismos, creyendo en la misma, ¿cómo es? En la misma juego de los de la tumulto cuando están diciendo crucifíquenlo, el mismo juego de los soldados, así mismo están haciendo esta gente, ¿me entiendes? Y tú sabes una cosa, Jesús podía bajarse de la cruz, Jesús podía decirle a los ángeles, mire, destruye a toda esta gente y bájame de aquí. Pero él no lo hizo, aún escuchando a esa gente diciéndole, mira, bájate de la cruz para que veamos y creamos. Él no lo hizo, porque él estaba pensando en ellos en ese momento. Él estaba pensando en ti y en mí, y él estaba pensando en que él lo estaba haciendo por amor a nosotros. ¿Algún comentario que quiera decir? Sí, la muerte de Jesús fue algo bien atroz, verdaderamente horroroso, porque como tú estabas explicando, la forma como, ¿verdad? Ellos ya estaban expertos, Alexander, porque mírate esto, nosotros tenemos los huesos, ¿verdad? Pero Cristo ¿Ah? no podía, no le podían tocar ningún hueso, porque la profecía decía que no le podían quebrantar ningún hueso. Así que ellos tenían esa especialidad, cómo ellos podían enterrar ese clavo y no tocarle ningún hueso, tanto en los pies como en las manos. Y mírate esto, los que los crucificaban, a veces estaban días y días vivos, porque la intención de la crucifixión era hacerte sufrir. Recuerda, Jesús estaba Mía. desnudo, o sea, nada más la vergüenza, todo cargar la cruz, todo eso, la corona de espinas, todas las cosas que le hicieron a Jesús, fue una cosa horrorosa. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes y ves, que era lo que tú estabas explicando, ellos estaban aguantados desde ese clavo, pero ¿qué pasa? Cuando ya ellos querían que, por ejemplo, ya se estaban acercando las horas del sábado y ya querían que muriera, eso murió cuando le enterraron la espada, pues ahí suspiró y murió. Pero cuando, Avanza. perdón, la lanza no la espada, gracias Alexander. Cuando van a bajarlo, pues tienen que los otros dos ladrones también bajarlo. Así que le rompen las piernas, a romperle las piernas con un mazo, me imagino, ya ellos no pueden aguantarse del clavo. Y ahí es lo que tú estás explicando. No puede respirar hasta que eso se le acelera y mueren más rápido. Así que la muerte de Jesús verdaderamente fue algo atroz, bien horrible. Pero fue así. Pero como tú dijiste, gracias a esa muerte, ¿verdad? Tú y yo tenemos derecho a la salvación. Bien, vamos a la parte del miércoles. Abandonados por Dios. Wow. Y te voy a decir algo. A Jesús fue bien difícil lo de que lo abofetearon, que lo latigaron, la corona de espinas, los puños que le dieron, estar desnudo. Todo eso fue difícil. Pero lo más difícil es cuando él se sintió abandonado por Dios. Porque a las 3 de la tarde comenzó como nieblas, ¿verdad? Alrededor de la cruz. Y es que el mismo padre no aguantaba mirar a su hijo lo que le estaban haciendo. Por eso Jesús, yo para mí que lo más difícil fue cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y algo normal, ¿verdad? En el sentido de que estaba pasando una depresión. Dice que él sudó sangre. Imagínate todo lo que está pasando Jesús. Y vemos que eh, en la cruz, verdaderamente ese momento fue el más difícil para eso, cuando él se sintió solo.
y que todos los pecados fueron sobre él, Alexander. El tuyo y el mío, todos los que fueron sobre él. Y en Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así que, aunque Dios estaba salvando a la humanidad, en ese momento seguía salvando y poniendo, ¿verdad? Ese plan de salvación para que entendieran, porque ese soldado aceptó que ese era el Hijo de Dios. Mucha gente, aunque vio eso, no aceptó nada, pero él sí lo aceptó. Así que Jesús fue crucificado desde las 9 y hasta las 3, ¿verdad? Que él expiró. Pero él clamó, ¿verdad? A su padre esas palabras. Y pocos se dieron cuenta cómo Jesús cumplía al pie de la letra ese salmo mesiánico, porque eso era una profecía y se estaba cumpliendo. La mayoría decidió malinterpretar sus palabras, confundiendo en arameo Eloi con el llamamiento de Elías. Creía que él estaba llamando a Elías. Y podemos ver, ¿verdad? Hay un paralelismo entre cuando Jesús se bautiza, Alexander, a la muerte de Cristo, ¿verdad? Pues está el bautismo en agua, que fue con Juan el Bautista, y ese bautismo en sangre, ¿verdad? Que ocurrió en la cruz. Así que Juan, que lo bautizó, representa a Elías, pero el pueblo cree que Jesús estaba llamando a Elías. Ajá. Cuando van a bautizar a Jesús, se abren los cielos, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando están crucificando a Jesús, ¿qué pasa con el cielo? Se Se oscurece, rasga el velo. sí, y se oscurece y el velo que estaba allá en el templo se rasga también. Así que vemos que el Espíritu, cuando el Espíritu Santo va en forma de paloma, ¿verdad? Cuando él lo bautizaron, pero ¿qué pasa cuando Jesús muere? Exhala su espíritu, ¿verdad? Y Dios declara a Jesús como su hijo amado en el bautismo y el centurión que estaba allí declara a Jesús como hijo de Dios. Así que vemos similitudes, ¿verdad? Una es negativa, porque la muerte de Cristo fue algo negativo, aunque para nosotros fue redención, pero verdaderamente fue algo que tenía que pasar porque había sido profetizado. Y Cristo lo cumplió al pie de la letra. Alexander, ¿algún comentario de esa parte del miércoles? No, que vemos que, ¿sabes? Como tú dices, la presión. Yo no sé si tú estás a veces con problemas en el trabajo o algo así, que te sientes que te da dolor de cabeza y todo, y te queda acostado a dormir, porque es una presión bien fuerte. Yo imagino que la presión que tenía Jesús en la cruz y después sentir que su padre lo había abandonado porque no podía aguantar la escena que estaba pasando. Tiene que saber, yo no podría aguantarlo. ¿Sabes? ¿Qué presenta eso? El amor de Dios hacia nosotros es algo impresionante. ¿Sabes? La Biblia desde el principio en Génesis presenta que Dios nos creó porque nos ama. Punto. ¿Por qué Dios nos creó? Porque nos quiere amar. Sencillo como eso. Y no hay otra manera más espectacular de mostrar el amor que tiene por nosotros es la manera en que él murió. Y no solamente eso, tú dices, ahí habla sobre el soldado, pero no habla ahí, Marcos no habla ahí del que murió con él, que le dijo, acuérdate de mí cuando, ¿sabes? So, Jesús aún en la cruz, con todo lo que estaba sufriendo, él estaba salvando gente, como tú dices. Porque nos salvó a todos nosotros. El soldado de Dios, Dios del sí, dijo, este en verdad es el Hijo de Dios. Y más el ladrón al lado le pidió y él le dijo, tranquilo que desde hoy estarás conmigo en la patria celestial, ¿me entiendes? Así que vamos a pasar a la parte del jueves, llevado a descansar. Y aquí se presenta rápido el nombre de José de Arimatea. ¿Y quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un miembro nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y ahora digo yo, la pregunta que yo hago es, ¿y los discípulos en dónde están?
Los discípulos, ¿dónde están? Lo que los discípulos tenían que haber hecho, lo hizo este hombre. Este hombre fue donde Pilato, sin ningún miedo, siendo una persona de alta jerarquía. ¿Saben? En otras palabras, ¿por qué menciona lo de alta jerarquía? Porque a lo mejor hubiera sido juzgado también. A lo mejor él hubiera sido condenado también. A lo mejor le hubieran quitado privilegio. A lo mejor él perdía el puesto que él tenía. Pero a él no le importó y él fue y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Sabe? Y él no solamente pidió el cuerpo de Jesús, él donó lo que él tenía, el sepulcro que él tenía, para que Jesús fuera enterrado. Ahí la lección dice que el sepulcro era tan grande que se podía andar en él, se podía caminar dentro de él, ¿sabes? Y la pregunta que yo me hago es, los discípulos, ¿en dónde estaban? ¿Con miedo? ¿Qué decirlo así? Ahora soy yo hablando. Los discípulos estaban con miedo, estaban decepcionados, estaban con miedo, no pensaban en las cosas que Jesús le había dicho, o sea, se les había olvidado todo lo que el Señor le había dicho de su muerte y su resurrección, ¿sabe? Estaban ellos completamente, como quien dice, se habían olvidado de todo el tiempo que habían vivido con Jesús. Y eso es algo que nos enseña a nosotros. Nosotros, cuando tenemos algún problema así fuerte, grande, que tiene que ver con muerte y qué sé yo, también pensamos lo mismo, también hacemos lo mismo. Abandonamos a Jesús o nos pegamos a él. O sea, son cosas que es para pensar. Y es como tú habías dicho también, aquí también nos habla la lección sobre que cuando él fue a donde Pilato, Pilato no creyó que Jesús había muerto, porque como tú dices, hay personas que están días. A Jesús no tuvo que quebrársele los pies porque él había muerto ya, ¿sabes? Y Pilato rápido dijo, espérate, se murió de verdad, que tuvo que llamar a un centurión. El centurión le dijo, sí, él murió, ¿sabes? Que eso también consta porque después más adelante hay gente que dice, no, Jesús no murió, él se desmayó, whatever. Ahí consta que todo el mundo sabía que Jesús se había muerto. Jesús había fallecido. Y Jesús, ¿sabes? Y José, dice que José trajo sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca. Wow, ¿qué representa? ¿Sabes? Jesús dice que Jesús es la roca, ¿verdad? Estaba él en la roca. Eso es algo bien simbólico. Para mí es bien simbólico. ¿Y qué pasó? Que vino dos mujeres. ¿Quiénes fueron esas mujeres? María Magdalena y María, la madre de Jacobo. ¿Y por qué Marcos presenta esas mujeres? Que también dice que más adelante estas dos junto con Salomé presentarían o serían los testigos de algo que iba a pasar más adelante en la lección de la semana que viene. Por eso es que Marcos las pone ahí, para que tú pongas en cuenta y tengas en cuenta esos nombres bien claros, porque esas mujeres iban a ser las que iban a presenciar la resurrección de Cristo Jesús, a vivo y a todo color. Así que algo que era decir del Valle. Esa parte es importante porque nos demuestra, ¿verdad?, que en el ministerio de Jesús las mujeres también eran importantes y valientes porque ellas fueron rápidamente, ¿verdad? Allí, como tú dices, no estaban los discípulos. ¿Para dónde bajaron los discípulos? Todos estaban escondidos. Sin embargo, ellas dieron cara y fueron las primeras cuando Jesús resucitó, que Jesús habló con ellas. Así que fue importante la mujer en el ministerio de Jesús. Y tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que Jesús tanto estaba la parte humana como la parte divina, pero la humana era la que estaba en la cuestión de que, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros estuvimos a punto de si Jesús, lamentablemente, él pues no podía seguir, nos íbamos a perder, pero Jesús pensó en ti, pensó en mí, y hermano que estás escuchando, ese sacrificio hay que ponerlo en nuestras vidas, que es lo más importante, y valorarlo, porque Él dio su vida por ti, dio su vida por mí. Y Él podía y seguía siendo Dios. Si Él de momento no podía seguir hacia adelante, Él podía volver al cielo y nosotros pues perdernos.
¿entiendes? Pero Él aguantó todo ese sufrimiento para que tú y yo podamos tener salvación. En este momento también, importante, todavía ese sacrificio llega hasta este tiempo. Todavía tenemos oportunidad. Quizás está atado, ¿verdad? Tiene alguna atadura sobre algo. Pídele a Cristo, ¿verdad? Que rompa esas cadenas y entrégate a Jesús porque todavía estás a tiempo. Lamentablemente, si vamos al descanso y no hicimos, ¿verdad? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, nos podemos perder. Tengo que decirlo también, Alexander, porque están las dos vertientes. Está la vertiente que te puede salvar, pero está la vertiente que te puedes perder. ¿A qué camino tú quieres escoger? Por eso es importante estas lecciones y estudiar la palabra del Señor. Alexander, ¿algún comentario? Si no, pues creo que hay una porción del espíritu de profecía. Vamos a leer lo que dice N.G. White, la historia de la redención, página 233, y dice: en su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se le contó entre los transgresores para que pudieran redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de sus disgustos frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su hijo. El apartamiento del rostro divino del junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole: por amor a ti, el Hijo de Dios consistió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. Wow, tremendo. Así que vemos ese sacrificio, Alexander. Y hay, ¿verdad?, que agajarnos de Él. Si Él vino a esta tierra para que nosotros podamos tener salvación, vamos a aprovecharlo, hermano, vamos a aprovecharlo, vamos a agajarnos de Él. Porque aquí, cuando verdaderamente tú meditas lo que hay en el mundo no deja nada. El único que deja es Cristo Jesús. Bueno, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Mira, la vida es una como dice Pablo, esto es una carrera, pero aquí no es el primero que llegue, aquí es el que llegue. El que llegue. Aquí el que llegue. Así que gracias, Alexander, y nos veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bye. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.